Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. El COVID-19 llegó al mundo para cambiarlo todo en todos los sentidos, para bien y para mal. Pero la realidad es que el mundo nunca volverá a ser el mismo, incluso cuando toda la población se encuentre vacunada, en la era post-COVID. Lo que sí te puedo asegurar es que si la humanidad no se adapta a los cambios, no vamos a poder sobrevivir. Y de nueva cuenta, estoy hablando en todos los sentidos, tanto social como personal. Y sí, también en el ámbito de las empresas y las inversiones. Es por esto, por lo que en el video de hoy, te hablaré de las tendencias que van a liderar la bolsa de valores en la nueva era después del COVID. Así que ponte cómodo y pon mucha atención a la información que te daré. El grupo DWS es una empresa alemana de gestión de activos. Anteriormente operaba como parte de Deutsche Bank hasta el 2018, donde se convirtió en una entidad separada a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Actualmente tiene su sede en Frankfurt, Alemania, y tiene 820.000 millones de euros en activos bajo su gestión, administrado por más de 3.500 empleados en todo el mundo, entre los que se encuentran más de 900 economistas, analistas y profesionales de la inversión. Es un miembro constituyente del índice SDAX, un índice bursátil compuesto por 70 pequeñas y medianas empresas en Alemania, que son las empresas que cotizan en bolsa entre las 91 y 160 más grandes de este país. Además de que DWS a nivel mundial es el tercer gestor de activos de seguros más grande. Como puedes ver, DWS se trata de una compañía muy seria, una de las mayores gestoras de fondos de toda Europa. Y lo más interesante es que la firma ha emitido sus perspectivas de inversión para los próximos trimestres, es decir, sus predicciones de tendencias acerca del mercado bursátil. Stefan Kruskamp, el director de inversiones, dio las siguientes perspectivas. En primer lugar, menciona que los bonos soberanos seguirán ofreciendo bajísimas rentabilidades durante mucho tiempo, por lo que la deuda corporativa puede ser mejor alternativa para reducir el riesgo de las carteras. En segundo lugar, algo que ya hemos mencionado hasta el cansancio en el canal. Hoy es más importante que nunca tener una cartera diversificada. Y en tercer lugar, y en mi opinión, la perspectiva más interesante es que la bolsa será en los próximos años el activo más rentable. Pero la pregunta es, ¿en qué sectores? En términos generales, la gestora ha pronosticado que las acciones europeas tienen unos precios más adecuados que las de Estados Unidos, y que la bolsa de países asiáticos seguirá teniendo buenos resultados, gracias a la buena gestión de la pandemia por el COVID-19. Ahora bien, a la hora de mencionar a las industrias que podrían salir adelante en la post-pandemia, los expertos de DWS señalaron dos: la economía azul y la formación a distancia. La economía azul es un planteamiento que afecta de manera global a empresas y emprendedores. La idea fundamental de estos planteamientos es que las empresas sean eficientes a la hora de producir bienes y servicios. Así pues, la economía azul busca sacar el máximo partido a los recursos disponibles. Todo esto sin olvidar que los residuos también tienen que ser aprovechados. Y es que para la economía azul, los residuos son considerados otra fuente de riqueza. La idea fundamental en la economía azul es que debe emplearse un sistema de trabajo que imite a la naturaleza. Para ello, este sistema de trabajo deberá ser viable y eficiente, exprimiendo al máximo todos los recursos que tengamos a nuestro alcance. En este sentido, se aboga por aprovechar los recursos que nos ofrece nuestro medio más cercano, apostando por la economía local y disminuyendo los costes y la contaminación que genera el transporte de recursos de zonas geográficas lejanas. En cambio, la formación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente, mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. Paul Bochwitz, gestor de la cartera de DWS, ha explicado que la economía azul es la que reconoce la importancia de los océanos como motores de la economía, por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. De acuerdo con los cálculos de la gestora, las empresas ligadas a esta tendencia van a crecer el doble que las economías tradicionales. Entre los ejemplos citados por el gestor destacan las firmas de acuicultura, que están consiguiendo una producción de peces más sostenible y con menor uso de vacunas y antibióticos.
También las empresas que trabajan para reducir la descarbonización en el transporte marítimo y la instalación de plantas de energía renovable en los mares. Incluso hay otras compañías volcadas en reducir la contaminación en los océanos, que van a ganar mucho protagonismo en el futuro. En cuanto a la tendencia de la enseñanza online, la gestora menciona que este sector está en estos momentos en el mismo punto que estaba el comercio electrónico, pero hace 15 años. Y según sus cálculos, la formación a distancia va a pasar de representar el 5% del total a más del 15%. La realidad es que la tendencia nos dice que habrá cada vez más estudiantes de economías emergentes que se matriculen en cursos online. Y también va a crecer la formación a distancia en las empresas. Desde DWS señalan que va a crecer la oferta de tutorías online, de plataformas electrónicas de aprendizaje, empresas de creación de contenidos y muchas más ofertas de aprendizaje en línea. Hablando de geografías en bolsa de valores, para Sean Taylor, director de inversiones para mercados emergentes, los países del norte de Asia han demostrado ser capaces de gestionar mejor la pandemia que las economías occidentales, y sus bolsas así lo están reflejando. Asimismo, para Taylor, China está demostrando que es ya un líder en sostenibilidad, con producción récord de paneles fotovoltaicos y coches eléctricos, y esto está provocando que sus empresas estén teniendo un crecimiento espectacular. Asimismo, otro país que tenemos que poner atención es Corea del Sur, con todas sus compañías tecnológicas. Así que, en resumen, las tendencias del futuro después del COVID son las compañías ligadas a la acuicultura y a la enseñanza a distancia. Y si queremos ponerle foco a una región para invertir, esta región debe de ser Asia, sobre todo China y Corea del Sur. Y bueno, inversionistas, ¿qué opinan de estas nuevas tendencias? ¿Les llamaron la atención? No olviden compartir su opinión en la caja de comentarios. Les mando un gran saludo, cuídense y nos vemos pronto.